cuarto y último webinar del mes. Vamos a ver el tema de liderazgo a cargo de la ingeniera Mariana Villamizar. Adelante, Mariana. Estás Buenas con el noches, chicos. micrófono apagado. ¿No? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí se te copia, Mariana. Ok. Buenas noches. Bueno, como está diciendo Marco, soy ingeniera. He tratado de preparar la presentación considerando pues que son un grupo orientado a las artes y tengo la mayor intención de hacer la dinámica bien práctica y tratar de transmitir mis conocimientos a los asistentes, ¿no? Este es un poco lo que vamos a conversar. Vamos a conversar qué es el liderazgo, los tipos de liderazgo, la ética en el liderazgo, algunos ejemplos, los líderes en la historia, y luego un poco cuáles son las prioridades de un líder en, en la danza, ¿no? Finalmente hacemos una actividad para cerrar. ¿Cómo definimos el liderazgo? Definitivamente el liderazgo es la capacidad que tiene una persona en influir en otras, motivándolas. Es la capacidad también de gestionar esa motivación y eso se termina o se transforma también en la capacidad de formar equipos. Un líder es aquella persona que logra hacer que un grupo de personas se sientan motivadas, logren formar un equipo y persigan sueños juntos, ¿no? Eso es lo más importante de un líder, ¿no? Seguimos, Marco, por favor. Luego vamos a hablar un poco de los tipos de liderazgo. Entonces, voy a explicarles brevemente, ¿no? Cuáles son los tipos de liderazgo y en qué consisten, y luego vamos a ver algunos ejemplos aplicados en las artes, ¿no? Un tipo de liderazgo clásico es el líder autocrático. Se caracteriza por tener un control total del equipo, toma todas las decisiones generalmente unilateralmente y el tipo de comunicación que ejerce es unidireccional. Él se dirige al equipo y da órdenes, ¿no? Espera obediencia. Puede ser, no siempre es malo, ¿no? Este es el tipo clásico de liderazgo en el ejército, por ejemplo. También se utilizan en algunas empresas en situaciones de emergencia donde no hay tiempo de negociar o de dialogar o de votar. Sí, pues en situaciones de emergencia suele ser un tipo de liderazgo muy útil. Para que sea efectivo necesita un equipo que esté este, comprometido y motivado y tenga valga la redundancia, compromiso con el líder, ¿no? Y puede generar en los empleados estrés y frustración. Y generalmente, dependiendo del entorno, suele terminar en un clima laboral deficiente, ¿no? Si bien en algunas empresas puede ser un estilo de liderazgo durante una crisis y el equipo lo entenderá como una crisis y participa y sigue la línea del líder, pero obviamente si es una rutina, va a comprometer el clima laboral, ¿no? El punto, la contraparte es el líder democrático. Es aquel líder que promueve la participación del equipo, que pregunta las opiniones, que las valora, que las escucha, que negocia, que vota para tomar una decisión, que trata de convencer a todos de qué es lo mejor. Su trabajo, o el trabajo que hace con su personal, se basa en la colaboración, en la transparencia, el trabajo, el respeto mutuo. Esto obviamente contribuye a la satisfacción laboral, termina redundando en creatividad y compromiso del equipo.
Sin embargo, como comenté anteriormente, puede involucrar mayor tiempo en el análisis y negociaciones para tomar decisiones, ¿no? Y termina generalmente en un clima laboral y el éxito organizacional es perseguido por todos, ¿no? Marco, ¿ibas a comentar algo? Sí, sí, solamente quiero aclarar que si tienen alguna duda pueden abrir su micrófono o escribir en el chat, ¿no? Solo eso. Por favor, exactamente. Seguimos, Marco. Laissez-faire es un líder que delega totalmente la autoridad, la responsabilidad y la toma de decisiones a su equipo, ¿no? Solo acompaña que los resultados sean los esperados. Esto, como punto positivo, obviamente propicia la autonomía, la creatividad, la motivación del equipo. Motiva, al motivar la creatividad, hace que el equipo crezca, pero sí necesita para que tenga éxito un equipo altamente calificado y comprometido, ¿no? Ya son niveles de gerencia maduros, ¿no? Y si no hay la madurez suficiente, puede generar conflictos internos en el equipo. Otro tipo de liderazgo él es transformacional. Es aquel líder que busca inspirar, que busca motivar y crear una visión y un propósito en conjunto, ¿no? Esto potencia la motivación, el compromiso, genera una satisfacción increíble en todo el equipo. Esto se traduce en mejora la productividad, equipos altamente cohesivos, propicia la formación de nuevos equipos y genera un clima laboral altamente positivo, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de ustedes que viven el arte, es riquísimo, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya, Marco. Ah, perdón, esta se repitió, disculpa. Continúa, Marco, por favor. Bueno, y aquí quise hacer esta lámina, los tipos de liderazgo en la danza, para, para que ustedes más bien participen conmigo, ¿no? De los ejemplos que puedan o las vivencias que puedan tener, ¿no? Un líder servicial es aquel que apertura la clase, ¿cómo están hoy? ¿Alguien quiere repasar algún paso, ¿no? Es aquel líder que sirve al equipo, ¿no? Él busca un equipo motivado, como un camino para llegar al desempeño, ¿no? El líder transformacional es aquel que llega y comienza su clase, algo así como que vamos a preparar una pieza que nos represente y abre allí la creatividad de todos, busca inspirar y eso eleva y transforma la energía del equipo, ¿no? Y luego hay otro tipo que es el tipo situacional, en donde depende mucho dónde se encuentra, ¿no? Si el profesor llega y se encuentra con alumnos jóvenes, probablemente se limite a dar instrucciones claras y explicar paso a paso lo que van a hacer, ¿no? Pero si ese mismo líder llega y encuentra un equipo maduro, allí les da libertad para que creen, ¿no? Entonces, no sé aquí si alguien quiere compartir alguna experiencia, algún ejemplo o comentar algo un poco ya directamente asociado a su mundo, ¿no? Mariana, también podemos ver o pedir la participación directa a alguien del que está presente, ¿no? Si es Ya, que no hay voluntarios. ajá, ok, puede ser Geraldine. Cuéntanos un poquito algún líder que te haya marcado, este, y del cual tú quieras mencionar porque haya sido un líder autocrático, un líder transformacional, un líder motivador. Tienes el micro apagado. Eh, Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que haría situacional, un ejemplo situacional. Eh, puede ser como un ejemplo de tomar una clase, ¿verdad? Sí, claro, la idea es que nos comenten un poquito de sus propias Ah, experiencias, ¿no? yo he tomado varias clases de baile
de los cuales solo con un profesor siento que me pude expresar o divertir mucho. Y fue porque daba unas instrucciones claras y aparte cada explicación lo hacía como un método más didáctico, como jugando y hacía que retenga con más facilidad la rutina o la coreografía de ese momento. Qué bonito, ¿no? Cuando un líder logra conectarse así con su equipo, ¿no? A ver, Marco, tú, Adriana, Adriana, ¿estás allí? ¿Puedes comentarnos un poquito de tu experiencia? ¿Me escuchan? Sí, te Hola. escuchamos. Disculpe, yo recién acabo de ingresar, mi internet está malísimo, no sé si me puedes dar un breve resumen. Estamos hablando un poquito de los estilos de liderazgo, ¿no? Y la idea era que los alumnos nos dieran algunos ejemplos de los líderes que han sido significativos en su trayectoria, ¿no? Su trayectoria profesional. No sé, puede ser Salvador, si estás conectado, Salvador, que nos comentes un poquito tus experiencias. Bueno, Hola, por si... hola. Ay, Sí, ¿se me escucha bien ahí? Que estoy con Sí, audífonos. Salvador, buenas noches. Salvador, cuéntanos, coméntanos. Hola, buenas noches. Este, a ver, bueno, en mi caso, em, por ejemplo, algunas veces que hemos trabajado, y bueno, a ver, para dar un poco de contexto, yo actualmente trabajo en un restaurante que se llama Danza, ¿no? Mm, Junto con Vania Macías y varias personas importantes en D1. Y creo que la mayoría digamos, de líderes dentro de uno son situacionales, ¿no? Porque se van como amoldando de acuerdo a la necesidad del grupo, del trabajo, ¿no? O de la actividad que se va a hacer. Sin embargo, siento que la misma Vania, para ponerla de ejemplo, es una líder más como, más transformacional, o sea, siempre, todo el tiempo su enfoque está en eso. Aunque el mensaje no siempre es de, justamente, de, como dice la misma palabra, no transformar o buscar un trasfondo, darle un significado siempre a todo, eh, en, en la metodología, por así decirlo, por lo general su discurso siempre va enfocado en eso, ¿no? En que cada paso que hacemos tiene un porqué, tiene un guión detrás escrito, expresa algo o está relacionado a algo en específico, ¿no? En el caso de, por ejemplo, líderes serviciales, um, siento que son más, siento que dentro de cada uno incluso hay más tipos, ¿no? Como más subtipos. Siento que en el servicial, por ejemplo, me ha tocado algunos que son, como mencionaron anteriormente, autocráticos, y es necesario a veces, por ejemplo, cuando se arman coreografías o se hacen números artísticos, es muy necesario como ser súper autocrático, pero a la vez servicial, ¿no? No quiere decir um, que no se le va a preguntar de repente a los alumnos o a los compañeros sus opiniones. Sin embargo, al final el líder es el que toma la decisión final, ¿no? En el caso de, por ejemplo, eso me pasa mucho a mí, ¿no? Como líder de mi grupo, siempre les pregunto, pero al final yo tomo la decisión y trato de que sea, en, a mi parecer, lo mejor para todos, ¿no? Que al final acaba siendo autocrático. Eh, Me ha tocado muy poco estar en grupos donde el líder sea democrático. Creo que esto más nos pasa en el colegio, ¿no? Cuando tenemos que votar para algo y siempre es, ¿no? La mayoría más uno y muchas veces eso genera bastantes problemas también, ¿no? Porque
puede que la mitad menos uno no esté de acuerdo y eso genera incomodidades. Muchas gracias, Salvador. No sé si alguien más quiere participar. Seguimos entonces, Marco. Cuéntanos, Marco. Sí. Antes de pasar, este, quisiera hacer una consulta abierta, ¿no? A cada participante del webinar. ¿Qué tipo de líderes creen que son ustedes, ¿no? Por lo menos de estos tres, o cuál más se asemejan, ¿no? A ver, háganse un autoanálisis. No sé si Marco, te si quieres parece. pones la siguiente lámina para que tengan los 6. Ajá, Ok. 3 con la mente. En el chat, eh, BJ Yacid dice que le gustaría participar, pero tiene problemas con su audio. De repente puedes escribir tu comentario y lo leemos, ¿no? Y en el chat también dice Agari que tiene una líder que tiene oh, que pueden ser puede tener estos tres tipos de liderazgo, ¿no? Claro, generalmente el líder puede ser que se caracterice por, en la mayor parte de su tiempo inclinarse hacia un estilo, ¿no? Pero muchas veces, dependiendo de las circunstancias, del equipo, de la misma empresa donde trabaja, durante la rutina laboral pueda pasar por más de un estilo, ¿no? Pero sí, generalmente, bueno, creo que depende mucho del entorno y también de la personalidad del propio líder, ¿no? Hay líderes que son autoritarios por todo el tiempo, ¿no? Y terminan siendo más jefes que líderes, ¿no? Pero en mi experiencia personal, pienso que uno pasa por más de un tipo de liderazgo y depende muchísimo del entorno y dentro de ese entorno está eso, ¿no? Está cómo es tu equipo, cuál es el nivel de madurez de tu equipo y cuál es la circunstancia, ¿no? Como hablamos hace ratito, de repente en una circunstancia de emergencia, de una prioridad, de una entrega contrarreloj, allí no te queda mucho tiempo para negociar, solo para ordenar, ¿no? Entonces, pero sí, generalmente creo que influye, siempre hay un estilo dominante en la personalidad del líder, en mi opinión. No sé, Marco, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, y el kit, como dicen, el kit del asunto de un líder es saber qué tipo de liderazgo ejercer en cada caso, ¿no? En un mismo día uno puede ejercer varios tipos de liderazgo dependiendo de la situación. Eso es verdad, eso es Este, verdad. ahí está escribiendo PJ y así en el chat, dice que en su caso como líder o cuando le toca enseñar en pequeños colegios, es de adaptarse a los alumnos y él cree que es un líder democrático, a veces democrático y a veces autoritario, ¿no? Dependiendo de la situación. A ver, ¿alguien más que quiera compartirnos su estilo de liderazgo? Parece que nadie más se anima. Creo que podemos continuar. Ujú. Bueno, entonces, otros estilos de liderazgo aplicados a la danza, pues en lo que hablamos hace ratito, ¿no? El líder democrático que llegue y le pregunta a los chicos, ¿hay algunas ideas cuando está montando una coreografía nueva, ¿no? Supongo que les pasa, ¿no? De aquel líder que llega y pregunta desde qué
desde el tema hasta los movimientos, la música, los estilos, ¿no? Y entonces ese es un líder que escucha y no crea solo, ¿no? Sino que co-crea con el equipo. Y eso es riquísimo, sobre todo en el tema de las artes, porque supongo yo, ¿no? Ahí ustedes me corregirán, que cada persona se siente dueña del todo, ¿no? Y eso es como profesional, es muy rico, ¿no? El líder autoritario, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Aquel que llega, dice la hora, lo que va a hacer, quién va adelante, quién va atrás, qué canción, qué música, cuánto tiempo. Allí los demás solo siguen, ¿no? Y muchas veces esto eh, no es tan interesante para sobre todo las personas que ya están formadas, ¿no? A lo mejor para los jóvenes o los que recién comienzan es más fácil, ¿no? Para formar un poco el carácter, ¿no? Y el role modeling, que me parece que es fundamental, ¿no? Es el líder modelo, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, en mi caso particular, para mí es muy importante el rol de modelo de líder, porque difícilmente tú puedes exigir al equipo puntualidad o le puedes exigir precisión o le puedes exigir algo que tú no les demuestras, ¿no? Porque el ser humano aprende con el ejemplo. Entonces, bueno, como dice aquí la lámina, pues es la forma más poderosa de liderar es modelar comportamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que he trabajado en situaciones bien adversas, donde trabajábamos de lunes a lunes, trabajábamos 14, 15, 16 horas al día, dormíamos en el lugar de trabajo y era una cascada, ¿no? Desde el director, los gerentes, los líderes, todos seguían esa rutina, ¿no? Entonces tú decías, ¿cómo me voy si el director está aquí? ¿Cómo llego tarde si el director llega primero que yo? Entonces, era un nivel de compromiso altísimo y sí creo que es fundamental, ¿no? Ya sí me he encontrado con líderes que es todo lo contrario, llegan tarde, se van temprano. Allí los demás, bueno, baja el nivel de compromiso, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiere aportar algo o seguimos. Seguimos entonces, Marco. Bueno, aproveché, preparé dos láminas, ¿no? Preparé esta lámina como líderes emblemáticos de la historia. Que seguramente ustedes ya lo habrán escuchado, ¿no? Adolf Hitler, que pasó a la historia por ser un líder increíblemente pues, carismático, pero autocrático y destructivo, que utilizó su liderazgo infinito para promover la violencia y la discriminación. Tenemos este otro ejemplo en la historia contemporánea es Margaret Thatcher, una mujer que luchó por sus creencias económicas en un mundo de hombres. Cambió la historia económica de una de las potencias del mundo siendo mujer, ¿no? Y se caracterizó por ser una mujer tan dura que pasó la historia como la mujer de hierro, ¿no? Otro ejemplo también de mujeres duras y líderes que vencieron el machismo de nuestra historia contemporánea, es, por ejemplo, Coco Chanel, con otro estilo de liderazgo distinto, ¿no? Pero fueron mujeres que cambiaron la historia, ¿no? De las mujeres y abrieron camino, ¿no? Y otra persona que siempre, pues, es una referencia, para todos es Nelson Mandela, que siendo un líder empático, compasivo y tolerante, luchó por la justicia social y la igualdad en Sudáfrica, ¿no? Entonces quería mencionarlos porque son role model que han pasado a la historia, ¿no? O sea, en el caso de Hitler, del lado negativo, ¿no? Allí seguimos, Marcos, porfa. Luego busqué
conseguí un poco, ¿no? En el mundo de las artes, cómo es el tema de liderazgo, ¿no? Y conseguí algunos ejemplos que me parecieron interesantes, ¿no? John Lennon, cambió la manera de ver la vida de muchas personas, cambió la historia de muchísimas personas, ¿no? Y se convirtió en un líder cultural, con sus letras introspectivas, poéticas sobre el amor, la paz y la política, siendo un líder carismático, creativo y activista social, ¿no? También conseguí la historia de Bob Dylan, que también fue un himno rebelde y visionario en una época clave para los Estados Unidos, ¿no? Y también conseguí otro ejemplo que fue la señorita Aretha Franklin, también una mujer que usó liderazgo de propósito basado en el respeto, como una mujer empoderada logró reivindicar derechos civiles y la igualdad, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiere conversar de algunos líderes. Recuerdo que en el seminario pasado, en el webinar pasado, hubo algunos alumnos que hablaron de representantes de líderes culturales del Perú, de la danza y de la música. No sé si alguien quiere compartir algo hoy. Podemos indicar también o pedir la participación Ya, directamente a hagamos alguien. eso, porque Dania, por ejemplo, Dania, cuéntanos un poquito, alguien de la cultura peruana, un artista que sea un líder. Dania, ¿estás allí? Parece que no está. Ya, Agarí, Agarí, Ah, ¿puedes hablar, Agarit Agarí? tiene problemas con su audio, está escribiendo en el chat. Ah, ya, ya. Ah, no puede. Cuéntanos, Agarí, ¿nos puedes comentar algún líder de las artes peruano que puedas compartir con todos? Cuéntanos de Tupac Amaru. Mientras tanto, Miluja, ve preparando tu participación, por favor. A ver, Agarit dice en el chat que Tupac Amaru fue un líder en la época de antaño, un líder simbólico por su lucha. Pero la pregunta sería, ¿qué tipo de líder crees que fue o qué tipo de liderazgo ejerció, ¿no? De repente un autocrático, un democrático, empático.
Y en el chat dice a Gary que es un líder social, reformista y estratégico. Está aportando nueva tipología de liderazgo. Bueno, creo que seguimos con Miluska, ¿cierto? Así es. Miluska, ¿está allí? Rosa, ¿tú tienes alguien que puedas compartir? Buenas noches. Sí, justo ando como estudiando un personaje para la construcción de un show X. Esto, y el personaje que estoy como estudiando es Cleopatra. Entonces, yo considero que Cleopatra ha sido una líder muy trascendental para la época en la que vivió, porque gracias a sus decisiones, todo lo que reinaba pudo tener como una transformación muy fuerte. Y con las características que han estado mencionando, creería que sí ha sido una líder transformacional, ¿sí? La palabra, democrática, porque pues guiaba a su pueblo. Pero sí, es la persona que también se me pasó por la cabeza como líder. Qué interesante. Qué interesante. ¿Alguien más quiere participar o seguimos? Sigamos, Marco, por favor. Bien. Luego quería hablarles un poco brevemente de las principales etiquetas de un líder. Es importante que un líder pueda ser respetuoso con su equipo. Para mí creo que este es uno de los valores fundamentales. No existe un líder sin el respeto. Es imposible liderar un equipo sin que los respetes y sin que ellos te respeten. Puedes ser jefe porque tienes la autoridad, pero jamás serás un líder, ¿no? Responsabilidad es un poco lo que hablábamos hace rato, ¿no? Responsabilidad con las metas, responsabilidad con, no solamente con el líder o el jefe del líder, sino responsabilidad con tu equipo y responsabilidad con el entorno, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a montar un acto, tienen que montarlo de manera responsable, ¿no? Por ejemplo, y ahí han habido varias historias, ¿no? De un grupo que se presenta a un show en algún sitio cerrado con fuegos artificiales, ¿no? Una irresponsabilidad absoluta. O presentas un show con escenas comprometedoras donde sabes que hay un público libre, ¿no? Entonces, la responsabilidad de llegar temprano, de tratar bien a los demás, de los recursos, o sea, pues, un líder tiene que ser íntegro, ¿no? Porque obviamente va a manejar los recursos y es responsable no solamente del dinero, es responsable del espacio, es responsabilidad del tiempo, del equipo. Y bueno, eso va ligado a la honestidad, ¿no? No, difícilmente puede haber un líder, de bien que no sea honesto, ¿no? Y un líder es importante que sea imparcial. Eso es importantísimo para que el clima dentro del equipo se mantenga, ¿no? Si el líder tiende a ser parcial con algún miembro o algunos miembros del grupo, eso va a tender a quebrar la imagen del líder con el equipo, ¿no? Entonces creo que estos fueron los principales valores que rescaté para compartir con ustedes.
No sé si alguien quiere compartir algo. A ver, Marco o Geraldine o Rosa que quieran compartir algo. Mariana, de repente vamos a ver algún caso, algunos ejemplos de caso de qué debería ser un líder, ¿no? En qué situación, ¿no? Por Ya, ejemplo, va. Ajá. Sí, sí, y Marco, perdón, dime. se me viene a la mente ahora sobre todo en esta época, el tema que está muy difundido acá en Perú de la corrupción, ¿no? Ujú, Por aquí tienes que sacar un líder, bueno, si uno es líder y vienen y le proponen algo que está fuera de lo correcto, de lo ético, este, si comete el error de sí, estar fuera de la ética, los miembros de su equipo lo van a ver muy mal, ¿no? Por eso sí. que la honestidad es importante, ¿no? Es importante. Lo van a ver mal y ¿sabes qué es lo peor? Que la gran mayoría, o sea, puede pasar varias cosas, ¿no? Habrá un grupo que se vaya, que se aleje, habrá un grupo que se quede y lo critique y habrá un grupo que lo copie. Entonces, definitivamente como vimos, ¿no? Hay líderes que son líderes negativos, como Hitler. Tú tienes por ejemplo, en Venezuela está Chávez, ¿no? Que un líder, nadie puede decir que no lo fue, pero fue un líder que lo que hizo fue propiciar la corrupción a un punto que mató a un país. Y así tú tienes, por ejemplo, ejemplos de líderes negativos. Tienes en Colombia a Petro, sin ir muy lejos, tienes todos los shows de Trump, con todos sus temas de supremacía blanca, etcétera, etcétera. Entonces, el don del liderazgo puede ser usado de manera positiva y puede ser usado de manera negativa. Y me corregirán ustedes, yo supongo, ¿no? Que en el mundo de la danza la corrupción comienza desde, por ejemplo, de escoger el principal de un show no porque sea el mejor, sino porque sea el hijo, la hija, la novia o el sobrino de alguien, ¿no? Y allí comienza la corrupción, porque eso es corrupción. Y ahí pueden haber diferentes formas, ¿no? Y eso, cuando tú tienes un equipo honesto, obviamente daña y fricciona la naturaleza de las artes, ¿no? No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia que haya tenido de un ejemplo de corrupción o de un liderazgo negativo, en que haya estado involucrado. Hola, ¿se me escucha? Sí. Pues bueno, sobre un líder negativo, hace tiempo estuve en una agrupación de danza donde el profesor enseñaba muy bien, ejercía muy bien su trabajo, todo, pero la forma, digamos, que era en particular, individualmente cada persona trataba de una forma diferente, ponía en coreografías a veces a personas que le caían bien y a personas que les caía mal, a pesar que podían dar un buen show, la dejaba de lado. Y siempre era de menospreciar a las personas o tipo cosas así. Y tenía buenas influencias también. ¿Cómo buenas influencias? Cuéntanos. ¿Qué te refieres? Me refiero a que tenía, por ejemplo, participaciones en varios lugares. La gente lo Mm, conocía y todo ese tipo de cosas. Y es buen mm, profesor, pero su forma de enseñar también. Pero en particularmente cuando ya uno agarra tipo confianza, como que cambia. mm. O sea, entiendo que, por lo que te entiendo, es que tú veías que él favorecía a las personas más
por su empatía o su trato personal que por su calificación profesional, ¿así? Algo así. Sí, Y eso un ambiente se volvió tóxico. claro, claro, porque definitivamente lo que genera es toxicidad, pues genera envidia, recelo, sí, entiendo por qué me ha pasado. ¿Alguien más tú que te veo asintiendo, Rosa, que quieras compartirnos? Buenas noches. Yo he tenido la experiencia, no sé si, bueno, si esto sea, o que deduzco que, es que no sé si categorizarlo netamente negativo, pero sí he tenido la experiencia en donde cuando yo tenía un líder de igual forma encargado de un proyecto, ah, en más de una oportunidad, sí, por ejemplo, teníamos una presentación, no sé, para algo importante y ya estaba, imaginemos, más del 80% de la puesta en escena ya lista. am, en más de una oportunidad, por los mismos ánimos del líder, no sé si le ha pasado un mal día, peleó con alguien importante o X, eh, mandaba todo a la, como que se fue. Y con, era un poco tedioso porque había mucha inversión por medio por el staff de bailarines con respecto al tiempo, a la dedicación de ir a los ensayos, entonces como Era muy jugar con, explosivo. sí, jugar con el tiempo de tu staff por algo emocional que tiene el líder por ya en más de varias oportunidades. Deduzco que es obviamente un trabajo interno como líder, que también hay que regularizar las emociones, pero no sé si eso estaría categorizado como un mal líder, porque es algo emocional dentro de, no sé, pero es como una experiencia que tuve. Y claro, o sea, sí era muy expresivo. Eh, no solamente verbalmente, sino ya no te quiero a ti porque tuve un mal día y, ¡pah! Y te saco y es como, era muy raro. Sí, pues, bueno, muchas veces, no conozco los detalles, pero muchas veces son jefes y no son líderes, ¿no? Este, y me imagino cómo terminó la situación. Disolviendo el equipo sería, se les va todo, se les va el equipo, porque no, la gente no soporta esas situaciones, ¿no? Bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de parte de lo que tú comentaste. Yo sí he tenido oportunidad de trabajar con líderes así, o con jefes, porque repito, para mí no son líderes, son jefes, son personas que llegaron allí por tener alguna autoridad, alguna conexión, porque es la realidad del mundo. No todo el mundo llega por meritocracia o por estudio a un espacio, puede llegar porque lo han puesto por conexiones, pues la misma, eso es corrupción, una forma de corrupción, ¿no? Y a veces las personas se le van, sí, en el espacio, en fin, ¿no? Pero lo importante en ese tipo de situaciones es aprender a lidiarlo y aprender cómo superarlo, ¿no? Sí, sí me ha tocado líderes así, jefes así, y es complicado. Es bien complejo porque efectivamente te desmotivas, te sientes mal, te frustras y terminas yéndote, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso más adelante, Marco. No sé si seguimos. Sí, sí, solo para acotar que estos valores fundamentales que estás indicando, estos cuatro, son no negociables, ¿no? Y no es que puedes escoger tres o dos o uno, ¿no? Tienen Mm, que ser todos. así es, así es.
Ok, luego vamos a hablar un poquito de la comunicación. ¿Por qué? Porque no existe un liderazgo si no hay buena comunicación. Es fundamental, entonces me pareció un punto que no podía obviarlo porque es imposible un líder si no logra comunicarse con su equipo, ¿no? Allí, Marco, si me haces favor de avanzar. Entonces, ¿cuáles son las habilidades claves para que el líder pueda comunicarse? Claridad. Un líder que conversa, hay jefes que hablan y al final nadie entendió nada de lo que dijo, que se contradijo, habló tanto que nadie se entendió, habló solo tanto tiempo que las demás se aburrieron. Entonces, una habilidad indispensable del líder es que sea claro, ¿no? Pueda dar instrucciones simples, sencillas, qué quiere, y obviamente acorde al nivel del grupo con el que está hablando, ¿no? Si se encuentra con un grupo que ya conoce, que ya están familiarizados, eh, pues la dinámica es bien rica, con pocas palabras se logran entender. Si ya son chicos más jóvenes en formación, debe adaptar esa claridad a su equipo, ¿no? Pero lo más importante es que esté seguro que su mensaje es claro y que su mensaje llegó. Es importante que el líder no se sienta superior, sino que se sienta parte de. Y eso se transforma en una escucha activa. Cuando tú eres líder, tú tienes que estar viendo el rostro de las personas con las que estás conversando y ver los rostros, si están aburridos, si están confundidos, si están interesados, ¿no? Y preguntar, ¿entendiste? A ver, escoges a alguien aleatorio, explícame un poco a ver qué entendiste. ¿Se entendió? Claro, también depende de la complejidad del, 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 del caso, ¿no? Pero sí es esa escucha activa. No existe un líder que lea un papel y ya fue, ¿no? El líder se preocupa porque el mensaje llegue. Consistencia, ¿no? Lo que dices debe alinearse con lo que hace, ¿no? Que es un poco lo que hablamos, ¿no? Mal puede un líder pedirle a todo su equipo, mire, el horario es a las 8:30, sean puntuales y llegar a las 10, ¿no? Porque eso no es consistente, ¿no? Bien pasa, ¿no? Me imagino que le pasa en los ensayos, que ya cuando se acerca la puesta en el día de la inauguración del show, se intensifican los ensayos y se quedan hasta más tarde o llegan más temprano, todo es más intenso, ¿no? Entonces mal puede decirle un líder, hoy trabajamos hasta tarde y se va a las 6 y deja a los alumnos solos, pues eso no existe, ¿no? Entonces un líder es consistente con su equipo. Y algo que tiene un poco que ver con lo que comentaron anteriormente, el tema de la gestión emocional, ¿no? El líder todas las personas, valga la redundancia, son seres humanos, ¿no? Y un líder no deja de ser ser humano, ¿no? Igual puede tener un hijo enfermo, su mamá enfermita, puede tener un problema económico, puede en fin, puede tener sus problemas personales, ¿no? Pero al ser líder tiene un compromiso, no trabaja solo, no es una isla, sino que está liderando a un grupo de personas. Entonces, mal puede un líder transmitirle a 10, 5, 8, 7, 20, 30 personas su estado de ánimo. Entonces, el líder tiene que, si bien no puede ser que no llegue eufórico y feliz, pero tampoco puede llegar transmitiendo todos sus problemas personales al equipo, ¿no? Tiene que tiene que gestionar sus emociones, ¿no? Tiene que gestionar sus emociones, y buscar maneras, ¿no? De repente, si tiene un problema muy grave, si emocionalmente está comprometido, tiene que buscar su segundo, y con la confianza del caso, transmitirle ideas claves y decirle, mira, lleva tú hoy la sesión porque yo voy a estar off, estoy mal. Y buscar una solución, buscar una salida, porque el líder es jefe, pero es líder. Y no puede afectar emocionalmente al resto del equipo porque tiene un problema personal, ¿no? Entonces sí me ha tocado vivir situaciones complejas, y eso también es parte del crecimiento de uno como líder, ¿no?
Yo pienso que el líder, si bien hay algo innato en las personas que tienen ese don de liderazgo, él se va creciendo y se va fortaleciendo con las experiencias, las vivencias y la edad, ¿no? Y ese tema de la gestión emocional es uno de lo que más le cuesta a un líder aprender, gestionar sus emociones. Y es un arte definitivamente, y es fundamental para que el equipo conecte contigo, ¿no? Porque si tú llegas mal y eres el líder de 10 personas ahí, te vas a transmitir el problema a las 10 personas, pues no tiene sentido. Tú tienes que tener la madurez de cortar por unas horas, por unos momentos lo que está pasando para poder liderar a tu equipo, ¿no? Marco, no sé si quieres aportar algo. Eh, bueno, un poquito. Si como indicas, a veces como líder uno tiene la responsabilidad de gestionar sus emociones, tampoco somos robots, pues, ¿no? Y a veces es difícil gestionar emociones intensas. Entonces está muy bien el ejemplo que pusiste, ¿no? De delegar, ¿no? Por un tiempo mientras uno ve otros temas, ¿no? Eso nomás. Sí, definitivamente. Creo que eso es parte de, como te digo, del crecimiento como líder, ¿no? Y seguimos, ¿no? Y bueno, errores comunes que debemos evitar como líder, explicar muy rápido. Muchas veces el líder, bueno, no solamente trabaja con el equipo, sino que a lo mejor tiene varios equipos y a lo mejor tiene también jefes que reportar, tiene proveedores que contratar, tiene que ir a reunirse con el alcalde, en fin, todas las cosas que explicaron la vez pasada, ¿no? Que uno a lo mejor no las domina, pero sí hay bastantes cosas detrás de un show y no es solamente el grupo de bailarines. Y el líder muchas veces ve de todo, ¿no? Entonces puede pecar de explicar rápidamente algo para ir a atender sus otros deberes o que es algo, un error muy común, ¿no? De líderes con poca experiencia. En su mente tienen todo muy claro, pero no organizan bien las ideas y ahí confunden a todo el mundo. Este, un error también muy común es asigna una tarea a más de una persona o no asigna a su vez como hay, por ejemplo, cuando, en medida que crecen los equipos, tú deberías aprender a formar subequipos y a delegar responsabilidades y a formar equipos pequeños, ¿no? O buscar la manera de estructurar el cómo se va a hacer, porque eso forma parte del líder, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a formar equipos más pequeños, le voy a dar una tarea a cada uno. Entonces, esa estructura, de organizar las ideas y de que la información llegue, no es cualquier líder que la consigue. Un error muy típico es un líder que asigna responsabilidades a más de una, tareas a más de una persona o informaciones contradictorias. Un error típico es el trabajo de islas. Bueno, tengo 10 personas que cada una haga algo diferente y nadie sabe lo que está haciendo el otro. Esas son informaciones confusas y son errores bastante comunes, ¿no? Otro error muy común es no verificar si todos entendieron. Y allí va avanzando el proceso y después de semanas, a veces cuando ya es demasiado tarde, resaltan, surgen los errores que se iniciaron con una instrucción mal dada semanas atrás, ¿no? Y otro error también bastante común es corregir sin reconocer avances, ¿no? Eh, en un proceso de formación, pues el equipo tiene derecho a equivocarse, ¿no? Y el líder también tiene el deber de corregirlos, pero también tiene el deber de reconocer avances, porque como comentamos al inicio, en la primera lámina, un líder debe aprender a motivar a su equipo. Y la motivación solo ocurre cuando tú logras un clima de confianza tal que eres capaz de premiarlo y aplaudir sus éxitos, y eso te da la apertura para también decirle, mira, un momentito aquí, estamos mal. Entonces ahí tú abres un canal de comunicación. En el momento que tú le reconoces a alguien lo bueno, le abres el camino para comentar lo que puedes mejorar. Porque si tú tratas solamente de decirle, te equivocaste aquí, te equivocaste aquí, te equivocaste,
cierras el canal de comunicación, desmotivas totalmente y al desmotivar dejas de ser líder. Porque, de nuevo, como dijimos en la primera lámina, una pata clave en la mesa de liderazgo es la motivación. La motivación solo ocurre cuando hay un canal de comunicación bidireccional y ese canal se abre cuando tú reconoces lo bueno y tratas de corregir lo malo, corregirlo bien, de la manera adecuada, ¿no? No es gritando, no es humillando, es, mira, podemos hacer esto mejor, eso no se hace así, hace un ejemplo de cómo se hace, ¿no? Entonces, esos son errores muy comunes que un líder debe estar atento para evitar cometerlos, ¿no? No sé si alguien tiene algún ejemplo que quiera compartir. Si no, seguimos, ¿no? Manejo de conflicto, ¿no? Fue un poco también lo que hablamos hace unos minutos. Me imagino algo que puede ser común que pase en su equipo, ¿no? A ver, debe ser disparadores de conflicto, quién lidera una pieza, ¿no? Obviamente supongo que más de una persona quedará a liderar una pieza cuando la están montando, ¿no? ¿Quién va adelante? ¿Quién abre? ¿No? Pueden haber desacuerdos con el tipo de música, con el estilo de música. Obviamente, bueno, el tema artístico, hay egos, hay inseguridades, hay frustraciones, ¿no? Hay una subjetividad que hace particularmente desafiante el entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, Marcos y yo somos ingenieros, entonces hay buena parte de nuestro trabajo es objetivo, ¿no? Tiene fórmulas, tienes precedentes, puedes buscar por internet, pero en el mundo de la danza, en el mundo de la pintura, en el mundo de la música, la subjetividad es muchísimo más este, protagonista, ¿no? Y eso hace para mí inclusive más desafiante liderar un equipo porque pues es la carga subjetiva es potente, pues. ¿Y qué debería hacer un líder para manejar esta situación? Pues aprender sobre técnicas de resolución de conflicto, ¿no? Aprender cómo dialogar, cómo abrir canales de comunicación, cómo mediar, cómo llegar a acuerdos. Un líder debe ser capaz de calmar tensiones en el ensayo, de formar equipos, como comentó, no recuerdo quién, no siempre escoger a la misma persona, dar el espacio, aperturar la formación de equipos, que se respeten, ¿no? Y también, pues creo que también lo mencionó, no sé si fue Rosa, ¿no? Un poquito vamos a hablar de la gestión del tiempo. Un líder debe ser capaz de gestionar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en las danzas seguramente tienen sus ensayos, requieren calentamiento, requieren repasar, identificar el vestuario, montar las piezas, ubicar el lugar donde se van a presentar, vender las entradas, cobrar las entradas, en fin, todas esa serie de actividades necesitan ser controladas o dirigidas por el líder, ¿no? Y las herramientas que puede tener un líder disponibles son cronogramas, es decir, se definen las actividades, se asignan responsabilidades, es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Lo primero que debería hacer el equipo es listar todas las actividades pendientes, listar todas las actividades. El líder debe ser capaz de formar equipos y asignar líderes y responsables para cada actividad. Las actividades deben tener un cronograma, ¿no? Cuándo se comienza, cuándo se terminan, algunos hitos. Supongo que si están montando un show,
deben tener, supóngase un show, no lo sé, puede tomar 2 meses prepararlo. En esos 2 meses deben haber hitos. ¿Cuándo defino en qué lugar lo voy a presentar? El horario del show. Tiene que haber un hito para el vestuario, tiene que haber un hito para cuándo van a terminar el show propiamente dicho, cuándo van a iniciar la venta de las entradas. Entonces, eso en gestión de proyectos es un cronograma con hitos, ¿no? En donde se definen entregables y se definen dependencias. Es decir, por ejemplo, para mandar a hacer el vestuario de un show, tengo que haber definido el show. Tiene que haberse adjudicado el contrato a algún diseñador. Antes de eso tiene que haberse definido de dónde vienen los recursos para el show. Entonces, son herramientas de gestión que debe conocer, y no solamente conocer, sino dominar el líder del equipo. Bueno, lo que hablamos también un poco del trabajo en equipo. En la danza es importante que el líder sea capaz de asignar un rol a cada persona, bien como solista, bien como parte del cuerpo de viaje, si es asistente, coreografías, quién es el líder del grupo, quién hace soporte técnico, ¿no? Porque no es solamente el que está bailando el que hace el show, ¿no? Hay todo un backstage, creo que le llaman, ¿no? Detrás de un show que se presenta, ¿no? Y el líder debe asignar ese rol y debe ser capaz de identificar quién es la persona que está mejor capacitada para ejecutar cada actividad, ¿no? Y también es importante este, que le dé la oportunidad a todos de aprender un poco de cada rol, ¿no? Porque para eso es la formación. Obviamente nadie va a querer ser siempre asistente de coreografía o nadie va a querer ser siempre un backstage, ¿no? Me imagino que habrá, el líder debe saber cómo va a ir rotando al equipo en función de las fortalezas y debilidades de cada persona, ¿no? Es importante que el líder sea capaz de dar el feedback, lo que hablamos hace un poco, ¿no? El líder debe ser capaz de corregir con técnica, debe ser capaz de ajustar el ritmo, de alinear el grupo, de contribuir a que el equipo mejore la expresión. Este, el líder debe propiciar el crecimiento de cada uno de los miembros del equipo como individuo y del grupo como un todo, ¿no? Y eso va atado a la comunicación, ¿no? Obviamente ese feedback es enriquecedor cuando el líder ha logrado conectar como líder con su equipo y ha logrado una línea de comunicación y un respeto que hace que su apreciación tenga valor. Este, y también es importantísimo para la gestión de proyectos, en el caso de ustedes, la gestión del cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se gestiona cuando cambian la música, cuando la música falla? De repente, no sé si les habrá pasado que ensayan un espacio y cuando van a la presentación el espacio es mucho más pequeño y tienen cómo van a resolver si se les ha lesionado un bailarín en pleno show o justo antes del show, ¿no? Y cómo, en fin, cómo gestionan cambios de último minuto en la coreografía, se daña el vestuario, en fin. Entonces, es importante que el equipo aprenda resiliencia, que el equipo, de nuevo, como persona y como equipo, se aprenda a ser flexible y aprenda a trabajar bajo presión. No sé si alguien tiene aquí alguna anécdota que pueda compartirnos de algún cambio de último minuto y cómo fue canalizado. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, justamente en una presentación había un chico de que tuvo un percance familiar y tuvo que retirarse. Era sobre dos danzas, era un festejo y uno de cierre. Y hay una chica, una jovencita de que sabía los pasos, porque ella ensayaba de varón. Y justamente en último momento tuvo que cambiarse, amarrarse bien el cabello, todo y vestirse varón. Y le salió bastante bien.
que la gente no pensaba que era una chica que estaba detrás del bailarín. Qué curioso. ¿Alguien más que quiera compartirnos? ¿Alguna vivencia, cómo se gestionó el cambio? A ver, Tilsa, que no ha participado. Tilsa Pérez Prieto. Hola, ¿se me escucha? Sí, Tilsa, cuéntanos alguna experiencia que quieres compartir de algún imprevisto de último Sí, momento. Cuéntanos. en una gira fuera del país, un compañero una vez se olvidó una parte de su documento y lo que al final se resolvió que bueno, todos se adaptaran a la vestimenta a lo que tenía el compañero. Fue gracioso porque al director al final le gustó cómo se veía y terminó como un segundo cambio de vestuario. Dice, disculpa, no logré entenderte. ¿Te escuchaste que dejó el documento tu compañero? De allí me No, perdí. no, no, ya, bueno, ahí se me escucha bien, ¿verdad? Un poquito mejor. ¿Hello? ¿Hola? Ya. Ahora sí Sí, es creo que estoy que... con audífonos. Ya, perfecto. Sí, sino que hay un compañero que en una gira se había olvidado parte de su vestimenta. Y Mm, estábamos también nosotros de salir al escenario, así que el director resolvió que todos los usen la vestimenta como él, ¿no? Como mm. él lo pudo resolver con los que tenía. Tal vez todos se vieran parecidos. Fue gracioso porque al director le gustó mucho cómo se veía y por eso al final quedó como una segunda opción de vestimenta para esa. Ah, bueno, interesante, ¿no? A ver, Arumi, que tampoco ha participado. Sí, dígame. Cuéntanos alguna experiencia de algún imprevisto de última hora. La verdad no me suele suceder en así grupos de baile y en ello, porque normalmente nosotros organizamos días antes para tenerlo todo, ¿no? Por ejemplo, una semana antes de una presentación estamos viendo ya si tú tienes el vestuario, tienes la canción, el UCB, si ya se compartió todo, para poder tenerlo listo y no tener esos pequeños inconvenientes. Así que hasta ahora no me ha sucedido porque normalmente estamos como 3 días antes o una semana antes coordinando qué nos falta para poder ya tenerlo listo hasta el último día. Qué bueno, qué bueno. A ver, Brisa, ¿tú nos puedes contar alguna experiencia? Y, Mariana, después de esto sí, vamos a la actividad porque ya estamos con el tiempo. Sí, sí, claro. A ver, Brisa creo que no está. Entonces, bueno, empecemos la dinámica, Marco. Bueno, la dinámica es bien sencillita, ¿no? Somos 17 menos, 15, ¿no? Sacándonos a Marco y mi persona, son 15. Entonces podemos formar, ¿qué dices tú, Marco? ¿Tres equipos de 5 o 5 equipos de 3? No, tres nada más. Ya hemos visto que en las sesiones pasadas se crean dos salas y algunas cuentas no pueden pasarse a las salas y se quedan en esta principal. O sea, al final Ah, hay ya, tres grupos, tres grupos. ok. Queda pues, entonces 3 grupos y la idea es que identifiquen un líder del que quieran compartir un poco, ¿no? Conversen un poco de los logros de ese líder, cómo fue la ética en esos logros y cómo fue su estilo de liderazgo. Esa es un poco la dinámica, no sé si tienen alguna duda, ¿está claro? María, ¿podríamos hacer un ejemplo rápido de estos 5 pasos para que esté Sí, más claro, por claro? ejemplo, de los que hablamos, Margaret Thatcher, por ejemplo. Ya identificamos un líder. ¿Cuáles fueron los logros? Bueno, ella revolucionó el modo de la gestión económica de Gran Bretaña. Este, Fue ética, bueno, allí es cuestionable, ¿no? Allí tú buscas la historia,
Allí hubo algunas negociaciones políticas, pero al final, estéticamente, la gran mayoría de sus logros estuvieron dentro del marco, ¿no? Y como hablamos, su liderazgo se caracterizó por ser autócrata. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ustedes escogen un líder y conversan un poco cuáles fueron los logros más relevantes de ese líder. Otro ejemplo que hablamos hace un poco, ¿no? Chávez, ¿fue un líder? Sí, fue un líder. Sus logros, bueno, en un principio logró cambiar algunas estructuras políticas, pero al final destruyó un país, ¿no? Y su ética, pues, su desempeño estuvo cargado de corrupción y su liderazgo fue un liderazgo populista, ¿no? Son dos ejemplos este, que les puedo dar y la idea es que ustedes busquen ejemplos, pero vinculados a las artes, ¿no? Pintores, artistas, cantantes, compositores, bailarines. Ok, entonces abro las salas por 10 Ujú, minutos y de ahí ya, regresamos todos a la sala principal. queda. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, 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 te escucha. Ok, perfecto. Ojo que si tienen problemas con el audio pueden escribir en el chat, ¿ah? Ok, hay que encontrar un líder para poderles ponerlo. Estaba pensando en Michael Jackson. Dicen ustedes. Michael Jackson. Ya, entonces otro. Pienso yo que podría haber sido un líder en tal vez innovar, pero creo que sí, innovar y liderar es diferente.
porque sí tiene que ser en lo artístico, porque fuera de otro, en política, podría haber sido Alan García. Así nos dejaron. Lady D también podría haber sido una líder.
Bien, regresamos todos a la sala principal. Y Mariana, estás con el micrófono apagado. Bueno, hasta que regrese Mariana, de repente está en una llamada. Eh, a ver, de los tres grupos, si pueden mencionar rápidamente qué líder escogieron y qué logros y qué caracterizó su liderazgo, porfa. A ver, los que estuvieron en la sala uno, porfa. En la sala uno estuvieron Tamara, Harumi y Salvador. Hola. Sí, bueno, nosotros no tuvimos tiempo suficiente. En realidad, estuvimos buscando varios líderes, pero acordamos hablar sobre una bailarina que se llama Laure Cortelemon. Entre los logros que tenía esta bailarina, justo yo les estaba comentando a mis compañeras que esta es una bailarina que cogió dos estilos de baile y que ya existían y creó un estilo totalmente nuevo, el cual lo volvió su marca personal. Y ese estilo se llama Ragayam. A la par de esto, ella ha desarrollado varios como proyectos, ha coreografiado a varios artistas y es una como de las pioneras en el estilo que se llama dancehall hoy en día, ¿no? Porque ese estilo está como muy popular, sobre todo en el Caribe más que nada. En la ética de sus logros, podríamos comentar que es una persona muy, debido a que es una persona mayor, tiene por prioridad su familia, ¿sí? Sobre el trabajo. Y es muy responsable y también es muy apasionada en lo que hace, ¿no? Eh, Esto la lleva en su liderazgo a tener un liderazgo más de, no me acuerdo bien cómo se llamaba este tipo, de trascendental, Transformacional. ¿sí? ¿No? Transformacional, ¿no? Que cada movimiento tiene un porqué, tiene un paso, tiene una inspiración de mucho más atrás. Yo personalmente me gusta su trabajo porque, bueno, sus trabajos tienen varias referencias a la danza clásica, ¿no? A la danza de ballet, y ella las trae a la danza urbana, ¿no? Como las remasteriza, ¿no? Las hace a la manera de la danza urbana. Creo que Ok, eso es súper importante porque aporta un montón, ¿no? A nuestro entorno como ok, bailarines. ok. Gracias, Salvador. Y del grupo, de la sala 2, nos quedan pocos minutos. A ver, los comentarios de la sala 2 y de ahí vamos con preguntas finales, ¿sí, Mariana? Sí, sí, me parece bien. Buenas. Sala 2, ¿podemos continuar? Sí, sí, adelante. Sí. Ok. Bueno, la persona que se propuso, particularmente Tilsa lo propuso y ha sido una increíble propuesta, ha sido Victoria Santa Cruz. Ella fue una destacada artista afroperuana, coreógrafa, compositora e investigadora cultural. Ha sido considerada la madre del movimiento de la revalorización afroperuana. Entre sus logros, impulsó la identidad afroperuana en una época donde existía mucha discriminación. Fundó el Conjunto Nacional del Folclore del INC,
que es el actual Ministerio de Cultura, que profesionalizó y visibilizó las danzas afroperuanas. Fue creadora de obras emblemáticas como Me gritaron negra, una pieza fundamental que es para el discurso de la identidad. Representó al Perú en festivales internacionales y recibió múltiples reconocimientos por su trayectoria artística. Podría continuar, Pilsa, que también tiene información importante de esa. ¿Se me escucha? Hola, Sí, ¿se me sí, escucha? sí, adelante. Eh, Igual si no se me escucha, me avisan, por favor. Bueno, hablando en logro, eh, sí, no, mejor vamos a lo que es la ética en sus logros. Bueno, su ética estuvo alineada en lo que es el respeto y la cultura, ¿no? Tal cual lo mencionó mi compañera, yo por preservar y la cultura afroperuana, ¿no? Que un dato curioso de ello es que, digamos, las danzas afroperuanas que actualmente bailamos son precisamente el trabajo de Victoria Santa Cruz, ya que hubo una época en la que ya no se bailaban estas danzas. Estudio profundo que ella hizo es que rescató y actualmente es lo que bailamos todos, ¿no? Lo que hizo, o sea, realmente ella se podría decir que ha sido la danza afroperuana contemporánea, ¿no? Actual. Después también la ética de sus logros está la justicia social, ya que para ella el arte fue una herramienta para ir contra el racismo, ¿no? Y promover la igualdad. Y también la integridad, ya que tuvo coherencia, ¿no? Entre su discurso y su vida, era una persona muy disciplinada, orgullosa de sí y de su cultura. Y también gracias a eso ayudó a fortalecer la autoestima de las comunidades que bueno, eso, no sé si alguien más del grupo quiera continuar con lo que sigue. Estaría bien hasta ahí nomás, porque ya nos hemos excedido de la hora. Y Ya. Mariana, Bueno, su podemos pasar liderazgo a fue las... transformacional. Listo. Sí, sí, Ok, claro, gracias. Marco. ¿Podemos pasar a las preguntas finales? Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. Espero haya sido provechosa la reunión. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda que les pueda tratar de aclarar. Bueno, de mi parte, muy agradecida por su atención, un grupo bien participativo, bien activo. Espero que la jornada haya sido entretenida para todos. Y de mi parte me voy bien contenta de todas las participaciones que tuvimos esta noche. Marco, como siempre, gracias por la oportunidad. Y nada, muchachos, suerte en su camino hacia el liderazgo y espero que su vida profesional y personal esté llena de muchísimos éxitos. Un placer. Gracias, Mariana, y también gracias al PMI que nos dio la oportunidad de hacer estos webinars, ¿no? Bueno, que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, encantada, buenas noches. Hasta luego.